Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la Preciosa Sangre de Cristo en Taxco Guerrero. Hoy celebramos el domingo 12º del tiempo ordinario y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Él se despertó y reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El Evangelio de hoy nos recuerda el milagro de la tempestad calmada. No sabemos si Jesús estaba o parecía dormido. Lo cierto era el miedo de los discípulos en medio de la tormenta. Con gusto se proclama este Evangelio en las circunstancias actuales del mundo y de la Iglesia, pues las olas están embravecidas y parece que Jesús está ausente o dormido mientras nosotros estamos en medio del peligro y alguno pudiera pensar que ya no hay remedio. Hoy su palabra interpela nuestra fe, a veces vacilante y que provoca miedos infundados. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Son muchos los temores que nos aprietan y que pueden inducirnos a la cobardía o al desánimo. El miedo al aparente silencio de Dios, el miedo a los grandes poderes del mundo que pretenden competir con la omnipotencia y la providencia divinas, el miedo, en fin, a una cultura que parece relegar a la marginación e insignificancia social el sentido religioso y cristiano de la vida. La escena evangélica de la barca amenazada por las olas evoca la imagen de la Iglesia que surca el mar de la historia dirigiéndose hacia el pleno cumplimiento del reino de Dios. Jesús, que ha prometido permanecer con los suyos hasta el final de los tiempos, no dejará la nave a la deriva. En los momentos de dificultad y tribulación sigue oyéndose su voz: «Ánimo, yo he vencido al mundo». Es una llamada a reforzar continuamente la fe en Cristo, a no desfallecer en medio de las dificultades. En los momentos de prueba, cuando parece que se cierne la noche oscura en su camino o arrecian las tempestades de las dificultades, la Iglesia sabe que está en buenas manos. El gesto solemne de calmar el mar tempestuoso es claramente un signo del señorío de Cristo sobre las potencias negativas e induce a pensar en su divinidad. ¿Quién es este?, se preguntan asombrados y atemorizados los discípulos, que hasta el viento y las aguas le obedecen. Su fe aún no es firme, se está formando, es una mezcla de miedo y confianza. Por el contrario, el abandono confiado de Jesús al Padre es total y puro. Por eso, por este poder del amor, puede dormir durante la tempestad, totalmente seguro en los brazos de Dios. Los milagros de Cristo, manifestación de la omnipotencia divina respecto de la creación, que se revela en su poder mesiánico sobre hombres y cosas, son al mismo tiempo las señales mediante las cuales se revela la obra divina de la salvación. La economía salvífica que con Cristo se introduce y se realiza de manera definitiva en la historia del hombre y se inscribe así en este mundo visible, que es también obra divina. La gente, como los apóstoles en el lago, viendo los milagros de Cristo, se preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mediante estas señales, queda preparada para acoger la salvación que Dios ofrece al hombre en su Hijo. Considerando la situación en la que se encuentran hoy tantos hombres, pudiéramos pensar que Jesús está dormido,
pero somos nosotros los que estamos un poco adormilados. El problema de la iglesia es la falta de discernimiento, perder tiempo y fuerzas en hacer lo que no produce frutos de vida eterna. En el cristianismo hay siempre una palabra de esperanza, y en nuestra historia concreta actual, la realidad que nos llena de esperanza es poder exclamar: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es decir, nuestra esperanza es el encuentro personal con Cristo, que nos da la capacidad de comunicar la fe a los demás. La fe en Jesucristo que va con nosotros en la misma barca, y hay que encontrarlo, pues a veces parece que se esconde. Y para encontrarlo hay que necesitarlo, pues no es un adorno. Y para necesitarlo hay que entrar en el combate espiritual y darnos cuenta que sin mí no pueden hacer nada, pero también todo lo puedo en aquel que me conforta. Con todo, no nos perdamos en medio del oleaje en el que nos debatimos, olvidando que el verdadero problema que aparece en toda la escena es la poca fe de los discípulos, y la solución auténtica es poder exclamar: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es tiempo de ejercitar nuestra fe en Jesucristo, pues sabemos que Él puede, también hoy, calmar la tempestad y nosotros volver a gozar de paz. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te unas a este canal dándole clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Asimismo, danos un like, un me gusta y compártelo con tus amigos para que llegue a más la palabra de Dios.